Muy buenos días para todos y todas. Recibo un especial saludo de parte del doctor Jorge Luis Trujillo Alfaro, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, así como los demás magistrados y magistradas que integran la corporación. De igual manera, un especial saludo de la doctora Mari Lucero Novoa, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. En la mañana de hoy tenemos el gusto de invitarlos a que nos acompañen a la conferencia virtual denominada Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Bedoya Lima y otros contra Colombia. Esto dentro del marco de conferencias que dicta la Escuela Judicial como parte del cumplimiento de esta providencia de la Corte Interamericana. En esta providencia, como es conocido, el pasado 26 de agosto del año 2021, la Corte Interamericana encontró responsable al Estado colombiano por la vulneración de un múltiple abanico de derechos y garantías fundamentales contra la periodista y comunicadora social Ginés Bedoya, y en esa medida corresponde hacer una amplia difusión de esta providencia, esta sentencia, con el ánimo de garantizar el respeto de los derechos fundamentales, no solo de la periodista Ginés Bedoya, sus garantías esenciales como comunicadora, sino todo el gremio de periodistas. La Escuela Judicial es consciente que una democracia robusta exige una prensa libre, un mercado libre de ideas, en las que todas las posiciones tengan igual respetabilidad y credibilidad. Para lo anterior, para abordar el estudio de esta sentencia, contamos con la participación, con el gusto de escuchar a la doctora María Clara Galvis Patiño, es abogada de la Universidad Externa de Colombia, con estudios de posgrado en la Universidad de Gelli Studi en Génova, en Italia. Es profesora e investigadora de asuntos relativos a los derechos humanos y derecho intrahumanitario de la Universidad Externado y en American University. Fue magistrado auxiliar del Consejo Superior de la Judicatura y ha trabajado en distintas organizaciones gubernamentales, nacionales e internacionales, así como en organizaciones no gubernamentales. De ellas destacamos pues, su participación en el Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada, la Red Internacional de Derechos Humanos, el Consejo Consultivo del Comité Académico Editorial del Instituto Berk de Derechos Humanos y la Academia Colombiana de Derecho Internacional. También ha sido consultora de instituciones como la Oficina Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala y Honduras, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, entre otras. Doctora María Clara, siéntase bienvenida, es un gusto tenerla entre nosotros y tiene el uso de la palabra. Bueno, muy buenos días a todas las personas que nos acompañan hoy. Quiero en primer lugar agradecer a la directora de la Escuela Judicial, a Mari Lucero Novoa, y también al presidente del Consejo Superior, a Jorge Luis Trujillo, por esta invitación a participar en esta conferencia, así como a todos los servidores y servidoras judiciales que se encuentran y a todas las personas que hoy decidieron conectarse a esta videoconferencia. Muchas gracias entonces por su interés. Bueno, por las presentaciones veo, veo que ustedes ya conocen mucho de la sentencia, me decían la hemos estudiado a fondo. Sin embargo, yo voy a presentar como dos partes en esta videoconferencia. La primera de ellas, quiero referirme un poco, no quiero que ocupe más del tiempo, como para hacer una introducción de cómo ha abordado la violencia sexual la jurisprudencia de la Corte Interamericana, y como para dar un poco de contexto y ubicar a la sentencia del caso Ginés Bedoya en la jurisprudencia de la Corte Interamericana, y después sí entrar al caso directamente. En cuanto al abordaje que hace la Corte Interamericana sobre la violencia sexual, yo diría que es un abordaje tardío y progresivo. Este tema llega a la jurisprudencia de la Corte de manera tarde. La primera sentencia donde se aborda ese tema es en el 2006, es decir, ya había empezado el siglo XXI, no hace parte de la jurisprudencia inicial de la Corte, que se ocupó de otras graves violaciones de derechos humanos, como las desapariciones forzadas, las ejecuciones extrajudiciales y la tortura, y sin embargo la violencia sexual no fue incorporada en esta primera ola de jurisprudencia desde los 80s y 90s, en sus primeros 20 años de desarrollo jurisprudencial, y no porque en el continente no existiera esta problemática, sino porque la Corte no la veía, la Corte no vio esta problemática. Hay un caso en el Perú, el caso Loaiza Tamayo, donde la víctima, en el informe a la Comisión Interamericana y luego ante la Corte, denuncia la violencia sexual de la que ella fue víctima estando detenida, y fue probada con un par de testimonios y una carta de ella, y la Corte Interamericana en su momento no se ocupó de eso, ese tema lo desechó.
y claro, era una corte compuesta absolutamente, exclusivamente por hombres, difícil que la perspectiva de género llegara por esa vía, pero y además también yo creo que en el continente no se habían dado los avances que luego se dieron tanto normativamente en muchos países y después como el movimiento de los derechos de las mujeres que sin duda puso estos temas en la discusión y en la agenda pública nacional en muchos países e interamericana. Entonces, con este preámbulo, el primer caso donde la Corte se ocupa de la violencia sexual lo hace de manera, no al tratar los temas de fondo, no en la sentencia de fondo, sino en la sentencia de reparaciones. Aquí debo hacer una precisión, aclaración, tal vez para quienes no conozcan. En una época, la jurisprudencia de la Corte se hacían varias sentencias de excepciones preliminares, luego sentencias de fondo y luego sentencias de reparaciones. Y hoy la práctica, por la evolución de la jurisprudencia, hace que en la mayoría de los casos haya una sentencia de excepciones preliminares, fondo y reparaciones. Se vean todos los temas al mismo tiempo. En esa época, estoy hablando del caso de la masacre de Plan de Sánchez contra Guatemala. Es una masacre que ocurre a una comunidad indígena del pueblo maya en la aldea Rabinal. Y esta sentencia de reparaciones es del año 2004. Reitero, acá la Corte no declaró responsabilidad internacional por la violencia sexual y es después de que en la fase de reparaciones había recibido un peritaje de una psicóloga donde decía que las mujeres víctimas seguían padeciendo sufrimientos por la estigmatización y la presencia de los victimarios en la comunidad indígena y la impunidad. Entonces, en sede de reparaciones, la Corte ordenó un programa especializado gratuito de atención médica, psicológica y psiquiátrica para las mujeres víctimas de violencia previa a una evaluación individual y después hacer tratamientos individuales, familiares y colectivos. Entonces, esto nos deja ver que el primer momento en que la Corte se ocupa del tema lo hace en la sentencia sobre reparaciones de un caso. Es un caso de una masacre en Guatemala. El segundo caso, donde ya la Corte no voy a hacer aquí un recuento de todos los casos porque si no se nos iría todo el tiempo en eso, sino una breve referencia a algunos antecedentes. El primer caso donde la Corte Interamericana en la parte de fondo, es decir, al ocuparse de las obligaciones incumplidas, es el caso del penal Castro Castro, decidido en el año 2006, en noviembre del 2006. En ese caso, la Corte da por probado que existía un contexto de violaciones sexuales y de violencia sexual en el conflicto armado que existió en Perú y que en los hechos del caso, que es un operativo que se denominó Mudanza 1, que tenía como objetivo declarado trasladar a personas pertenecientes a Sendero Luminoso de una prisión a otra, pero en la práctica, ante la Corte se demostró que el operativo fue diseñado no para el traslado, sino con un objetivo, diría uno, casi de exterminio, porque se utilizaron armas de guerra que se dispararon, y en ese contexto las mujeres estuvieron sujetas a un completo poder y dominio por parte de agentes del Estado, y en esa situación de indefensión, muchas de ellas fueron víctimas de violencia contra ellas. De desnudos forzados para hacer sus necesidades y de penetraciones en su cuerpo. Y entonces este fue el primer caso en que la Corte Interamericana consideró que estos hechos generaban la responsabilidad internacional del Estado y así lo declaró en su sentencia. Pero el caso emblemático, si ustedes hacen esta mirada de casos hito y cuál es el caso emblemático donde la violencia contra las mujeres merece un desarrollo importante por la Corte, es el caso del campo algodonero contra México, que es un caso de 3 mujeres que fueron encontradas en un campo algodonero y de allí el nombre que se dio al caso, con claros signos de violencia sexual, con cortes en los senos, en las nalgas, y la Corte ahí habló por primera vez de algo que retoma en el caso de Ginette Bedoya, que es el deber de debida diligencia reforzada para investigar
la violencia contra las mujeres y el deber de prevención. Entonces ahí ya hay unos antecedentes donde la Corte ya está encontrando que la existencia de violencia sexual no solamente genera la responsabilidad internacional por incumplimiento del deber de protección, sino por el incumplimiento del deber de prevención, porque la violencia machista y patriarcal, en palabras de la Corte, que existía en la zona de frontera en Ciudad Juárez, que es donde ocurren los hechos, de frontera de México con Estados Unidos, el contexto de violencia machista contra las mujeres es el que, en palabras de la Corte, explica la violencia de la que fueron víctimas las 3 mujeres que murieron en este campo al que fueron encontradas sus cuerpos con rastros de violencia sexual en el campo algodonero. Este es un caso contra México. Y después hay un par de casos más de México también, el caso Fernández Ortega, Inés Fernández Ortega, y de Rosendo Cantú, Valentina Rosendo Cantú, que son 2 casos de violencia sexual de mujeres indígenas que fueron violadas por miembros del ejército mexicano. Y la Corte entonces aquí empieza o continúa más bien hablando de la debida diligencia en estos casos de protocolos o de la ausencia de protocolos en el Estado mexicano para investigar adecuadamente los hechos de violencia sexual. Y después ha habido otros casos contra Perú, el caso J, el caso Espinosa González, que se ocupan directamente también de temas de violencia sexual. Y en otros desarrollos también en masacres, por ejemplo, en la masacre de 2 R's, también en Guatemala, los hechos de violencia sexual también son considerados por la Corte como hechos que hacen incurrir al Estado en responsabilidad internacional por el incumplimiento de sus obligaciones de respeto y garantía. Esto sería como una pasada rápida por algunos casos que son antecedentes en los del caso, digamos, a donde el caso de Ginette Bedoya viene a ubicarse. No es el primero sobre violencia sexual contra las mujeres, no es el primero donde la Corte habla de debida diligencia reforzada, pero sí es el primero donde la Corte habla de, o con más detalles, sobre la revictimización por parte del Poder Judicial en casos de violencia sexual. Bueno, entonces, hecho este preámbulo, voy a hacer algo bastante clásico, pero ustedes me dicen, bueno, o tengo entendido más bien, que han estudiado bastante las sentencias. Sin embargo, entonces quiero referirme brevemente a los hechos, porque los hechos que la Corte da por probados son los que explican por qué después concluye en la violación de ciertos derechos y que explican también las reparaciones que otorga, que son también un punto el que me han pedido que me refiera. Como es tradición en las sentencias de la Corte Interamericana, los hechos tienen 2 partes, lo que se conocen como los hechos de contexto y los hechos puntuales que ocurren a la víctima del caso de que se trate. En cuanto a los hechos de contexto, la Corte encuentra probada 2 tipos de contextos. Un contexto de violencia específica contra los periodistas. Ustedes habrán visto que la Corte ahí toma muchos informes y declaraciones que dicen que para la época de los hechos Colombia era, si no el lugar más peligroso, uno de los lugares más peligrosos en América Latina para ejercer el periodismo, y la confluencia de violencia derivada de las guerrillas, de los paramilitares y del narcotráfico hacían que los periodistas en general que se dedicaran a documentar estas situaciones de violencia fueran víctimas de una violencia específica contra ellos por la labor que ejercían, y esto acompañado de la impunidad en que en ese momento, y creo que todavía, pero en ese momento sobre todo, existía respecto de esos hechos. Y el segundo contexto que la Corte pone de presente es un contexto específico de violencia sexual contra mujeres, y en particular se enfoca en la violencia contra mujeres periodistas. Aquí la Corte no hace sino decir algo que ya conocemos: el conflicto armado exacerbó y profundizó la discriminación, la exclusión, la violencia por razones de género
que ya existía y el conflicto armado no hizo sino exacerbarla. Acá la Corte hace algo que ha venido haciendo desde casos de violencia contra personas LGBT y también en contextos de violencia contra las mujeres, que es poner el énfasis en los riesgos específicos que existían contra las mujeres periodistas, donde se cruzan, o como se utiliza ahora una categoría más técnica, se interseccionan varios factores con el hecho de ser mujer, el hecho de ser periodista, con factores de pertenecer a una determinada clase social o tener una orientación sexual, el origen étnico o la raza. Entonces la Corte dice que hay un contexto donde por estas circunstancias las mujeres en Colombia en ese momento tienen unos riesgos específicos de sufrir violencia. Y resalta, o más bien esa parte concluye diciendo que la violencia contra las mujeres periodistas solo refleja un patrón de discriminación que está muy arraigado en la sociedad y que está relacionado con estereotipos que le asignan a la mujer unos roles de inferioridad. Y también este contexto de violencia sexual contra las mujeres periodistas está acompañado de una impunidad sistemática. Entonces, esos dos hechos de contexto son los que le permiten a la Corte leer los hechos de los que fue víctima Ginette Bedoya, simplemente los recuerdo. Los hechos por los cuales el Estado colombiano es declarado responsable son los hechos del secuestro el día 25 de mayo, seguido de la violencia contra ella, la violencia sexual, y seguido de la falta de debida diligencia judicial y de la falta de respuesta adecuada por el aparato judicial. Entonces, esos son los hechos concretos que la Corte aborda y con base en esos hechos, la Corte encuentra varias violaciones. La primera de ellas es que la Corte encuentra que justamente ese contexto de riesgo de violencia sexual para las mujeres, que se suma ese contexto en el que estaba viviendo el país cuando ocurren estos hechos, riesgo de violencia sexual para las mujeres por razones del conflicto armado, se suma a los antecedentes de amenazas que habían existido contra ella, que eran, en palabras de la Corte, amenazas creíbles, verificables, y la existencia de un riesgo real e inminente de ser víctima de violencia. Esas dos circunstancias, según la Corte, hacen que el Estado tuviera un deber de prevención que requería una diligencia reforzada, o sea, no la debida diligencia tradicional o tradicional no, sino que amerita un caso de grave violación de derechos humanos, sino una reforzada por estas dos condiciones que reúnen la situación de Ginette Bedoya de ser mujer periodista. Y que la ponen justamente en esa doble situación de vulnerabilidad por esas dos razones, por su condición de género y por su condición de oficio dedicada al periodismo. Entonces, la Corte, como encuentra que esos antecedentes contra ella y ese contexto la llevan a la Corte a concluir que el Estado colombiano incumplió con su deber de prevención y de diligencia reforzada, y con este incumplimiento violó los derechos de ella a la integridad personal y a la libertad personal, lo cual implica un cumplimiento de la obligación de respeto y garantía bajo la Convención Americana y las obligaciones específicas del Estado colombiano bajo la Convención de Belém do Pará, las establecidas en el artículo 7. Pero algunos de ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿por qué el Estado es responsable por la violación de los derechos a la integridad personal y a la libertad personal si, según la sentencia y los hechos del caso, estas acciones las cometieron particulares, las cometieron los agentes particulares? Y la Corte encuentra que el Estado es responsable en este caso porque hay una participación estatal por tolerancia o aquiescencia con esos particulares, y la Corte encuentra que hay una serie de indicios graves
y concordantes que le hacen pensar que la participación estatal no fue por acción, es decir, no había agentes estatales cometiendo el secuestro y los hechos de violencia, pero el Estado estaba en condiciones, o digamos por el contexto, en el deber de prevenir esa situación porque conocía el contexto general del país y conocía, había sido informado de los antecedentes de amenazas contra la periodista. Entonces, esa es la razón por la cual el Estado colombiano es encontrado responsable de, digamos, por este primer grupo de hechos que atentaron contra la integridad personal y la libertad personal. Pero después, ¿cómo abordó en este caso la violencia sexual la Corte? La Corte también encuentra que los hechos de violencia sexual y de violación sexual de que fue víctima Ginette Bedoya son constitutivos de tortura y que violan la prohibición que está en la Convención Americana de incurrir en hechos, de prohibir la tortura y la dignidad. Y entonces acá lo que la Corte dice es, bueno, porque da por probado que la violencia sexual fue un hecho cometido en el contexto del caso con intención, es decir, la violencia sexual es un hecho que difícilmente se comete por negligencia, pero uno de los requisitos para que la violencia sexual sea considerada tortura en la jurisprudencia de la Corte es la intencionalidad, luego la severidad y gravedad de los sufrimientos y cualquier intención. Entonces, en cuanto a la gravedad e intensidad de los sufrimientos, la Corte considera que no solamente los hechos de violencia, sino el secuestro, el maltrato, los golpes, las palabras agresivas y groseras, las amenazas de muerte después de que Ginette Bedoya es violada por varios paramilitares, todo este conjunto de hechos constituyen para la Corte un conjunto de malos tratos físicos, psicológicos y sexuales que constituyen tortura. Y la Corte también encuentra que la finalidad que requiere o la intención que requiere un hecho para ser considerado como tortura, en este caso está probado porque el secuestro y la violencia sexual de la que ella fue víctima fueron cometidos, según la prueba aportada a la Corte, con el fin de castigarla, de intimidarla, de silenciarla por estar ejerciendo la labor de periodista. En el caso, en la sentencia que ustedes han leído, hay varias referencias y testimonios de amenazas previas y durante a su labor, mencionando que los periodistas como ella eran los que estaban dañando al país, molestando, bueno, y unas palabras bastante groseras y agresivas que no es del caso repetir en esos términos. Entonces, por ello, la Corte concluyó que Ginette Bedoya fue sometida a tortura física, sexual y psicológica, en la cual también participaron o hubo aquiescencia y tolerancia de agentes del Estado. Entonces, por eso la Corte encuentra que el Estado colombiano es responsable de la violación de la integridad personal en su dimensión específica de quebrar la prohibición de tortura y afectar con ello también la dignidad y la honra de la periodista Ginette Bedoya y además de la Convención de Belém do Pará, la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, que ordena o que tiene una obligación específica de investigación. Bueno, y hay dos violaciones más, dos líneas de violación, y es la violación del artículo 13, el de la libertad de expresión, en el que la Corte encuentra que los hechos al cometerse contra una periodista, pero no solamente contra una mujer que ejercía el periodismo, sino que los hechos son un castigo, una retaliación, una venganza, una intimidación por las actividades que estaba llevando a cabo de documentar relaciones de paramilitares con paramilitares y los hechos que habían existido en la modelo. Ello afecta la libertad de expresión. Es decir, con esos mismos hechos también se vulnera el derecho a la libertad expresión y es un hecho imputable al Estado por la participación por vía de aquiescencia y tolerancia de agentes del Estado
con particulares y por la falta de prevención de esta violencia contra periodistas, porque los hechos ya estaban los hechos de amenazas previas estaban en conocimiento del Estado. Y finalmente, la Corte encuentra que hay una violación de la obligación de investigar, juzgar y castigar los hechos de violencia contra las mujeres con la debida diligencia y con una debida diligencia reforzada. Y aquí creo que es importante, y esta sentencia tal vez va a ser conocida y recordada por los estándares que la Corte fija en cuanto a la revictimización de las víctimas de violencia en el marco de los procesos penales. Entonces, el hecho de haberle pedido a la periodista Ginette Bedoya que en el marco de todos los procesos penales que existieron por su secuestro y por los hechos de violencia sexual en su contra, hubiera tenido que declarar 12 veces y volver a la denuncia, ampliar la denuncia, volver a narrar los hechos. Entonces, la Corte Interamericana encuentra que la recepción reiterada de testimonios es una práctica contraria a los estándares de investigación diligente y que cuando hay, digamos, lo que llama es a que haya una investigación mucho más diligente en el sentido de preparada, ¿no? De que si hay una necesidad de una declaración, un testimonio, se prepare lo suficientemente y de manera adecuada con los peritos y todas las preguntas que se requieran para que una mujer víctima de violencia sexual no tenga que relatar 12 veces los mismos hechos. Entonces, eso creo que es uno de los hechos importantes que resalta la sentencia en lo que tiene que ver con el derecho. Entonces, ahí hay 4 hechos, 4 situaciones de hecho que generan 4 situaciones de responsabilidad, ¿no? Por la integridad personal y libertad, por la tortura y la dignidad, por la libertad de expresión y por la obligación de investigar. Bueno, no sé cómo estoy de tiempo, pero entonces pasaría brevemente a otro aspecto que me pidieron referirme, que lo voy a hacer muy casi que estilo Twitter de 140 caracteres, y es las reparaciones. Las reparaciones en la Corte Interamericana, en la jurisprudencia, van siempre más allá de la indemnización, porque la noción de reparación en el derecho internacional es una noción distinta. Las maneras de reparar vienen en el derecho internacional y del cual es tributario el derecho internacional, el derecho interamericano, perdón, derivan de los desarrollos del derecho internacional de los derechos humanos y sobre todo desde el 2005, en diciembre de 2005, cuando la Asamblea General de la OEA aprobó unos principios para las personas víctimas de violaciones manifiestas de los derechos humanos y graves infracciones al derecho internacional humanitario, para que estas personas puedan interponer recursos y obtener reparaciones, y desde ahí estableció una tipología que la Corte Interamericana a veces sigue y a veces no sigue, pero que independientemente de si la Corte Interamericana tiene una clasificación distinta o hace variaciones a la tipología, hay unas categorías esenciales que sí existen, que son las medidas de rehabilitación, como las órdenes o las disposiciones de tratamientos físicos, psicológicos y psiquiátricos en casos o en eventos tan traumáticos como los que sufrió Ginette Bedoya. Luego, las medidas de satisfacción, que son las que pretenden dar un alivio a la persona más allá de la rehabilitación. Y dentro de ellos se encuentran medidas como la publicación de la sentencia, los pedidos de disculpas, y después lo que se conocen como las garantías de no repetición, que están orientadas a hacer modificaciones estructurales en un Estado para que las estructuras que explican las violaciones se puedan desactivar y los hechos entonces no se repitan. Esas estructuras son entonces las estructuras de discriminación estructural contra las mujeres y contra las mujeres periodistas, que fue dada por probada
por la Corte. Entonces, teniendo eso en cuenta, digamos, esta manera de reparar que tiene la Corte, que es tributaria del derecho internacional de los derechos humanos y no del derecho interno de los países, la Corte, en el caso de Ginette Bedoya, ordena, en primer lugar, continuar las investigaciones. Aunque en la teoría el deber de investigar es una medida de satisfacción, la Corte Interamericana le ha dado autonomía y la llama una medida de investigación, como una medida autónoma en sí misma. En el caso hubo algunas sanciones contra algunas personas, entonces la Corte, ¿qué es lo que ordena? Investigar a los restantes responsables de los actos de violencia y tortura, sobre todo a los responsables que el derecho penal llama los autores intelectuales, porque evidentemente los 4 autores materiales que están sancionados, o 4, perdón, participantes, no todos a título material, pero ahí no están quienes determinaron, planearon y ordenaron los hechos. Entonces esa investigación tiende a que los restantes responsables de la violencia y la tortura sean investigados, juzgados y castigados. Y aquí fíjense que la Corte toma uno de los desarrollos que hay en la sentencia y le dice a Colombia, bueno, ¿cómo es que tiene entonces que de aquí en adelante llevar esas investigaciones? Pues evitando que se apliquen los estereotipos de género que son perjudiciales y evitando los actos de revictimización, no solamente los 12 testimonios, sino otras conductas que puedan ser revictimizantes. Entonces, ¿qué se busca con esto? Que la investigación se desarrolle de una manera en la que no fue desarrollada antes y que se corrijan los errores en esa investigación. Pero también el caso da cuenta de unas amenazas contra Ginette Bedoya antes y después de los hechos de secuestro, tortura y violencia sexual. Una de esas amenazas terminó con las heridas de la mamá de Ginette Bedoya, y entonces ahí hay otro proceso en que se deben investigar esas amenazas. Y obviamente, pues en un proceso por amenazas, la Corte pone un énfasis en que en el contexto de ese proceso se garantice la vida, la integridad y la seguridad tanto de Ginette Bedoya como de su mamá. En cuanto a las medidas de satisfacción que están y de garantías de no repetición a la vez, porque están orientadas a que este tipo de hechos se hagan visibles para que no se repitan, hay unas órdenes de difundir durante 60 minutos mensuales y por un periodo de 5 años el programa que ha liderado Ginette Bedoya, que se llama No es hora de callar, y en ese mismo sentido crear un centro de investigación con ese mismo nombre, como digamos que opere como un centro de memoria y de dignificación no solamente de las mujeres víctimas de violencia sexual, sino de las mujeres víctimas por razón del ejercicio del periodismo investigativo. Entonces, fíjense que ahí hay una medida de memoria con un destino futuro y la difusión de este programa. Y también un sistema de recopilación de datos y cifras sobre la violencia contra los periodistas. Y creo, y lo que entiendo en lo que se enmarca esta actividad, que es una actividad de capacitación, y es que la Corte ordena la capacitación y la sensibilización de los funcionarios públicos, de las fuerzas de seguridad y de los operadores de justicia. Entiendo que este auditorio es un auditorio de personas, de servidores y servidoras del sector justicia, pero fíjense que no es capacitar de cualquier manera, sino con unos objetivos concretos que imagino que tendrán unos indicadores en ese sentido, y es que esas capacitaciones a los operadores de justicia y a las fuerzas de seguridad les den a estas personas la capacidad de identificar cuáles son los actos y las manifestaciones de violencia contra las mujeres que están basadas en el género y que afectan a mujeres periodistas. Creo que esto no solamente es un programa con un nombre, capacitación y sensibilización, sino con un apellido o con un objetivo más bien que brinde condiciones para identificar actos y manifestaciones de violencia. Y respecto de esto quisiera referirme, tal vez ya para cerrar, que
es importante en esto hacer dialogar a los sistemas, al sistema interamericano con los sistemas de Naciones Unidas, y en Naciones Unidas, en el contexto de los mecanismos del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, existe una relatoría especial, la Relatoría Especial de las Naciones Unidas sobre violencia contra las mujeres, y en un informe que es muy pertinente al tema, que es la erradicación de la violencia contra las mujeres periodistas y que está citado también en la sentencia, uno de los aspectos de ese informe sobre violencia contra mujeres periodistas, y creo yo muy relevante para estos efectos de capacitación y sensibilización, la relatora habla de la necesidad de abordar los diferentes factores que aumentan las probabilidades de que las mujeres periodistas sufran violencia y acoso en el mundo laboral. Esto, por supuesto, no es solamente, lo que ella recomendó para todo el mundo, sino que tendrá que ser identificado en Colombia, en los contextos laborales de las periodistas, cuáles son los factores que aumentan las probabilidades de sufrir violencia sexual y acoso laboral y acoso sexual en el ambiente laboral, y por supuesto crear los mecanismos para desactivar estos factores para que no se concreten en hechos de violencia. Bueno, yo creo que he pasado por los aspectos que me habían pedido referirme, las partes de derecho y los aspectos de reparaciones, y yo quise añadir una muy breve contextualización del caso en la jurisprudencia de la Corte. Entonces, creo yo 40 minutos, un poco menos, para no cansarlos, y más bien, si quieren, podemos conversar un poco más en parte de las preguntas. Doctora Maraquera, muchas gracias, muy precisa y muy completa su exposición, le agradecemos mucho. En efecto, esta es una videoconferencia que está dirigida a funcionarios y funcionarias judiciales, y en esa medida se conecta pues con amplias discusiones que hemos tenido dentro de la Escuela Judicial en relación con la integración de la perspectiva de género, y un aspecto que su merced tocó fundamental, la interseccionalidad en la actividad judicial. La primera pregunta va por esa vía. Explicar el enfoque de género resulta más sencillo, a veces explicar la interseccionalidad demanda más herramientas, más uso de la palabra. Si usted nos puede regalar y profundizar en este concepto, cómo se aplica, qué valor tiene en el ejercicio judicial el uso de una perspectiva interseccional de la justicia. A ver, también un poco de contexto. En el año 1993, en la Conferencia de Viena, los estados concluyeron, y así lo recomendaron a sus diferentes estados, y crearon la Oficina del Alto Comisionado justamente para brindar esos apoyos técnicos. Ahí hicieron visibles las categorías o las diferentes situaciones que existen en el mundo. Es decir, el mundo no está compuesto por hombres blancos, a los que probablemente se refería la Declaración Universal de Derechos Humanos cuando dijo toda persona. Entonces, en el 93 los estados dijeron, bueno, cuando los tratados hablan de toda persona, toda persona tiene diferentes situaciones. Situaciones por edad, niños, niñas, situaciones por género, hombres, mujeres, visiones por étnica, quienes son indígenas, quienes no lo son, por edad, personas adultos mayores, y estas diferentes categorías lo que son o lo que deben llevar a los estados es a tenerlas en cuenta para proteger a las personas teniendo en cuenta esa situación específica. Entonces ahí se acuñó la expresión protección con perspectiva diferenciada o protección con perspectiva diferencial. Entonces es identificar las características que ubican o que caracterizan, perdón la redundancia, a la persona protegida. Niño, mujer, indígena, afrodescendiente, adulto mayor. Esas son categorías que
obviamente hacen que la protección sea distinta. Si yo les digo a mis estudiantes, si yo soy la ministra de Salud y tengo que diseñar unos programas de alimentación, no voy a diseñarlos igual si sé que la mayoría son niños o que la mayoría son adultos mayores, porque sus necesidades de alimentación son distintas. Entonces, eso es diseño de políticas con perspectiva diferencial. Y hago esta explicación porque creo que eso permite entender la interseccionalidad. Entonces, Naciones Unidas dijo, hay que atender las características de cada persona, mujer, niño, niña, indígena, afro, adulto mayor. Pero después, adelante en el camino, la protección y sobre todo los grupos de mujeres empezaron a ver que estas categorías eran insuficientes, y ahí les recomiendo que vean creo que está en inglés, no sé si se consigue en español, pero es una TED Talk de una defensora de derechos humanos norteamericana, afro ella, Kimberly Crenshaw, quien explica la interseccionalidad. Entonces ella tiene un caso, y se los voy a contar porque creo que este ejemplo ilustra qué es la interseccionalidad. Ella dice, yo tenía el caso de una mujer negra en los Estados Unidos que fue discriminada en la empresa para la cual trabajaba. Y entonces la empresa se defendió diciendo, no, aquí no hay esa discriminación contra las mujeres negras porque aquí contratamos personas negras, claro, hombres, y contratamos mujeres. Sí, contratamos mujeres y personas negras. Y entonces ella dijo, claro, las mujeres que contratan son blancas y los negros que contratan son hombres. Entonces ella dijo, esta categoría en la que está la persona de ser una mujer negra no es vista por ese enfoque. Y entonces una empresa podría decir, yo no estoy incurriendo en discriminación porque estoy contratando personas negras y estoy contratando mujeres. Entonces, lo que quedó invisible era que la persona que estaba en esa intersección entre mujer y negra quedaba invisible. Entonces, desde ahí, cuando se habla de protección interseccional o perspectiva de interseccionalidad, es un llamado a las autoridades en general, y en este caso en particular a los operadores de justicia, a que vean esas líneas donde se cruzan las diferentes categorías. Entonces, una mujer, en este caso Ginette Bedoya era mujer periodista, y entonces ahí está la intersección que hace a la violencia de la que ella es víctima. Probablemente si Kimberly Crenshaw hubiera hecho el ejemplo con el caso de Ginette Bedoya, le hubieran dicho, no, aquí contratamos periodistas, hombres, ¿cierto? Y no mujeres, y no había una discriminación por eso en el contexto laboral. Entonces, la interseccionalidad es una perspectiva que deben tener los operadores de justicia y en general los agentes del Estado para identificar la situación de cruce en que se encuentra una mujer, en que se encuentran estas categorías que en el año 93 se identificaron de manera aislada. Entonces hay que cruzar mujer, niña, indígena, pobre. Entonces esas son categorías que hacen a una mujer muy vulnerable. Si es no solamente mujer, sino niña, y además es indígena o afro, porque creo que no pueden ser las dos cosas, y además está en una zona pobre, esas situaciones de mujer, afro, pobre, la hacen estar en la intersección de 3 situaciones de discriminación. Y si no se ven las 3, entonces se pierde de perspectiva la necesidad de brindar una protección que atienda las 3 categorías en las que se ubica esa persona en la intersección, como si fueran unas avenidas que se cruzan y se conectan. De verdad que les recomiendo ver el TED Talk porque lo explica creo mejor que yo, pero a mí me parece que contarles el ejemplo que utilizó Kimberly Crenshaw podía dar una ilustración de qué es la perspectiva de protección interseccional. Doctora Mara Clara, no se preocupe. Digamos que explicar la perspectiva interseccional aquí en la escuela nos ha costado trabajo, entonces por eso siempre que tengo la oportunidad de preguntar, interrogo por esa temática que es difícil. Me ha tocado otro aspecto de la sentencia que resulta relevante y es la debida diligencia reforzada.
existe la garantía de debida diligencia prevista en Belén do Pará. ¿A qué hace referencia la sentencia cuando se refiere a debida diligencia reforzada? Bueno, esta es una categoría que la Corte acuñó de la mano de la Convención de Belén do Pará en el caso Campo Algodonero, cuando justamente por la situación de vulnerabilidad en que se encuentra una persona, en este caso Ginette Bedoya, por estar en dos situaciones de vulnerabilidad, el contexto de violencia contra las mujeres y el contexto de violencia contra los periodistas se cruzan. Lo que la Corte ahí lo que pide es hacer más exigente el deber de debida diligencia para la prevención y después para la investigación. Me centro en la investigación. Ahí lo que quiere decir es que, a ver, la debida diligencia me pone a mí como Estado unas obligaciones, ¿cierto? Unas obligaciones específicas de investigar. Todas las graves violaciones de derechos humanos son graves, como su nombre lo indica, y tienen que ser investigadas. Una desaparición forzada es grave, una tortura es grave. Lo que quiere decir la debida diligencia reforzada es que a ese protocolo, a esa serie de pasos investigativos que yo debo agotar uno tras otro de manera diligente, ¿cierto? Como el debido contenido del estándar de investigación, cuando hay una situación de vulnerabilidad adicional o por la cual ha llamado la Corte la atención, mujeres, periodistas, esos estándares deben reforzarse. ¿Eso qué quiere decir? Se deben mirar con particular atención y se debe tener mayor cuidado desde las direcciones de los órganos judiciales. Yo digo como, aquí yo siempre utilizo un símil con la de medicina y es cuando entra un paciente a un hospital, lo clasifican, ¿cierto? Y si está en grado de riesgo de muerte, los protocolos médicos, estoy diciendo, si alguien médico estuviera acá, diría que yo estoy diciendo locuras, pero solamente lo estoy diciendo para ejemplos de ejemplificar, que requiere una atención mayor que la que requiere la persona que es catalogada con algo que no pone en riesgo en su vida. Y en el caso de violaciones de derechos humanos, las graves requieren mayor riesgo. Pero si ya estamos hablando de una grave violación como la tortura, pero que recae en una mujer y periodista, entonces aumentamos la atención. Es decir, hay un agravante, en el caso de la medicina, el paciente se agrava y hay que llevarlo a una UCI. Entonces, en una UCI la vigilancia es 24 horas, ¿cierto? Hay médicos todo el tiempo, no lo pueden dejar solo un minuto. Entonces, yo el símil de la medicina lo tomo para entender la debida diligencia reforzada como un nivel de exigencia mayor en el comportamiento de las autoridades judiciales y cómo se va aumentando en esa escala de intensidad en la diligencia. Pues cuando se pasa de una categoría que requiere protección, una grave violación de derechos humanos como la tortura, debe ser investigada con debida diligencia. Pero si además se trata de una mujer y de una mujer periodista, de categorías sobre las que la Corte ha dicho, aquí el Estado, al cumplir con su obligación de investigar, juzgar y castigar, debe prestar mayor atención, debe prestar mayor celo, debe estar 24 horas mirando al paciente, que en este caso sería el proceso judicial para investigar la violencia sexual. A eso se refiere la debida diligencia reforzada, que es un deber estatal que es más exigente que el deber de investigar las violaciones de derechos humanos, las graves violaciones de derechos humanos, y cuando se trata de personas en situación, como en Colombia se dice, que requieren una especial protección por estar en una categoría que las hace particularmente vulnerables a sufrir violencia. Entonces, eso para la prevención, pero también para la investigación judicial, para que se afinen todas las mejores destrezas investigativas y se pueda encontrar a los responsables. No sé si con eso queda como mejor explicado la debida diligencia reforzada. María Clara. La última pregunta, que no quiero perder la oportunidad de hacerlo, se toca un tema fundamental que también es de interés en la capacitación judicial, que tiene que ver estas categorías amplias de los derechos humanos, del derecho constitucional, cómo se concretizan. Entonces usted mencionaba el papel
Yo le pregunto qué papel tiene el derecho blando en la concreción de estas obligaciones internacionales en la práctica judicial. ¿Qué consejo le daría usted a los jueces, a los magistrados de la República, que los lleven a concretizar estas obligaciones internacionales? Se cortó un momentico, pero si bien te entendí, la pregunta es cómo utilizar el derecho blando para Sí, sí, entender sí, las sí. obligaciones internacionales. Mira, esta es una disquisición o hay unas bastantes discusiones doctrinales que clasifican las fuentes del derecho internacional en lo que se conoce como el hard law y el soft law. Y al ubicar en ello a los tratados internacionales, se dirían que los tratados son fuentes de derecho duro porque la voluntad del Estado está claramente expresada a través de un proceso de adopción de los tratados y luego de ratificación después de que ha ido al Estado y el Estado expresa su voluntad, y que otros instrumentos, por ejemplo, las declaraciones que adopta la Asamblea General o incluso las recomendaciones de órganos como la Comisión Interamericana o los órganos de Naciones Unidas, los relatores especiales, no estarían dotados de este carácter estrictamente vinculante. Yo creo que esa discusión tiene todavía lugar y tal vez los foros más donde deba tener lugar esa discusión son los foros académicos para seguir dilucidando cuáles son los alcances de uno y otro. Desde el punto de vista práctico, yo el mejor consejo que les doy es aplicar una categoría que ha utilizado desde hace bastante tiempo la Corte Interamericana, ella misma para fundar sus sentencias, pero también creo que se puede utilizar como una recomendación a los operadores judiciales, y es la categoría del corpus juris, entendiendo que cuando se va a tomar o se va a abordar un determinado tema, pensemos obligación, proceso penal para investigar la violencia sexual de la que fue víctima Ginette Bedoya, atendiendo el mandato de la Corte de no aplicar estereotipos de género como prejuicios que asignan roles a uno y otro sexo. Las mujeres no hacen ciertas cosas, una mujer periodista porque se va a meter a una cárcel, ¿no? Cosas de estas. No aplicar estereotipos o prejuicios, que son prejuicios, preconcepciones, y no tomar decisiones que revictimicen. Entonces, si yo soy el operador de justicia y estoy en este proceso, ¿yo cómo construyo los materiales jurídicos que me ilustran y me inspiran para llevar adelante esa investigación? Entonces puedo, como si fuera una cajita de herramientas, decir, bueno, entonces pongo todas las normas internas que ustedes conocen mejor que yo, pero me refiero a las internacionales. Entonces pongo la Convención Americana, el artículo 5 de integridad personal, pongo la Convención de Belém do Pará para prevenir la violencia contra las mujeres, pongo la Convención de las Naciones Unidas para eliminación de la discriminación, pongo las interpretaciones que ha hecho el Comité CEDAW sobre qué es violencia, sobre qué son estereotipos, sobre cómo juzgar sin estereotipos. Pongo los informes de la Relatoría Especial sobre Violencia contra las Mujeres de Naciones Unidas, y todo esto lo entiendo como que son normas que me desarrollan las normas duras. Es decir, cuando la Convención Americana dice que está prohibida la tortura y una de las formas de tortura es la tortura sexual, ahí tengo yo la norma de derecho duro, de hard law. Y tengo la Convención de Belém do Pará, que tiene el derecho de las mujeres a no ser víctima de violencia ni en los espacios públicos ni en los espacios privados, y establece la obligación de los estados de investigar con debida diligencia la violencia contra las mujeres. Entonces, ahí tengo yo esas dos normas de derecho duro. Las otras me desarrollan esas obligaciones, no me dan obligaciones nuevas. Fíjense que cuando la relatora le dice a los estados, miren, ustedes para prevenir la violencia, identifiquen cuáles son los factores que aumentan el riesgo de que las periodistas sufran violencia y creen mecanismos internos. Ahí lo que está haciendo son recomendaciones, pero no está creando obligaciones nuevas. Las obligaciones están en los tratados, en la Convención Americana, en la Convención de Belém do Pará y en la Convención de Naciones Unidas para eliminar la discriminación. Entonces yo pondría esos tratados en el mismo nivel y luego, si quieren, y luego pongo todas estas fuentes de derecho blando
recomendaciones de relatores, recomendaciones del CEDAW, recomendaciones de la Comisión Interamericana, doctrina de la Corte Interamericana en otros casos, jurisprudencia sobre violencia sexual, e integro con todo eso lo que la Corte llama un corpus juris, en este caso sería un corpus juris sobre el juzgamiento sin estereotipos y el juzgamiento sin revictimizar. Entonces, ubicaría todos los desarrollos que atiendan a estos dos temas para ponerlos ahí. Por razones prácticas, no tiene sentido que yo me ponga a pensar si esta recomendación de la relatora especial es vinculante o no y si tiene el mismo nivel de un tratado. No, para efectos prácticos la discusión no me ayuda. Tengo claramente 3 obligaciones incuestionables que están en los tratados duros. Y lo demás, si lo entiendo como un desarrollo de esas obligaciones, como hago un corpus juris, meto todo en una cajita que yo llamaría la caja de herramientas para investigar sin estereotipos y para investigar sin revictimizar, y eso porque tomé el ejemplo con base en lo que la Corte dice, que las investigaciones de ahora en adelante para dar con los responsables de la violencia y la tortura deben hacerse sin estereotipos y sin actos de revictimización. Entonces, al tomar esos dos temas, yo busco qué han dicho sobre eso para que me ayude a mí. Pero yo creo que los operadores judiciales no tienen que meterse en la carga de si eso es igual a un tratado o no. Déjenselo a la academia, déjenselo a los que están haciendo las tesis, que establezcan los vínculos entre recomendación de un relator y un tratado. Pero para efectos prácticos, me basta que yo tenga las obligaciones generales en los tratados y entienda todo lo demás como desarrollos de esas obligaciones, porque la verdad, créanme, no se crean obligaciones nuevas, se desarrollan las obligaciones que están en los tratados. Eso, el tema del corpus juris es un tema de fuentes de derecho que me encanta. Pero bueno, la dejo ahí porque podría hablar sobre eso un montón de tiempo también. Y yo podría seguirle preguntando. Claro. Doctora María Clara, muchas gracias por su conferencia, muy precisa. Es un abrebocas este ciclo de conferencias pues, que desarrolla la Escuela Judicial sobre la sentencia del caso Yedid Bedoya. Para la Escuela Judicial, para la rama judicial, es fundamental garantizar las condiciones para el ejercicio del periodismo libre, en lo que tiene que ver con sus responsabilidades y sin duda pues, prevenir las formas de violencia basadas en el género contra las mujeres periodistas. En esa medida, pues esta conferencia sirve de abrebocas para que todos los funcionarios judiciales, las funcionarias judiciales, pues inicien el estudio de esta providencia que es fundamental y que, como señala la profesora María Clara, es parte del corpus juris que en adelante aplicarán las autoridades judiciales. Un abrazo muy grande y que tengan feliz resto de día. Bueno, muchas gracias.